Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenía y la gente que habían adquirido en Harán cuando llegaron a Canaán. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Jaí al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región del Negev. Por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada que comer en el lugar donde vivía. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, yo sé bien que tú eres una mujer hermosa, y que cuando los egipcios te vean van a decir: esta mujer es la esposa de este hombre. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También la vieron los funcionarios del faraón, el rey de Egipto, y le fueron a decir: aquella mujer era muy hermosa. Entonces la llevaron al palacio del faraón. Por causa de Sarai, el faraón trató muy bien a Abraham. Le regaló ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Pero también por causa de Sarai, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Por eso el faraón mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me dijiste que esta mujer es tu esposa? Tú dijiste que era tu hermana, y yo pude haberla tomado por esposa. Anda, aquí la tienes, tómala y vete. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abraham junto con su esposa y con todo lo que tenía. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo en el Génesis capítulo 12 se nos mencionan varias partes importantes que podemos ir analizando. La primera es que el Señor le designa una tierra a Abraham. Le dice que tiene que ir a la tierra que le va a dar mucho fruto. Vemos aquí como dice: deja tu tierra de tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Me imagino que esa tierra iba a ser más próspera, pero no fue así, porque hubo escasez de alimentos y tuvo que Abraham ir a parar a Egipto. Esa es la primera vez que vemos que la descendencia de los hebreos, o la ascendencia de los hebreos, llegan a Egipto, al lugar en donde se desarrollan varias situaciones. Y bueno, aquí vemos cómo entonces le dice Dios: con tus descendientes voy a formar una gran nación. Esa es otra de las situaciones que vemos importante que el Señor le indica a Abraham. Le va a dar una tierra y también le está prometiendo una gran descendencia. Voy a bendecirte, hacerte famoso y serás una bendición para otros. Pues sí, Abraham es famoso, porque en la actualidad, al decir Abraham, pues la gente más ignorante sabe que están hablando de un personaje. Y ya bueno, con las redes sociales en la actualidad, tú buscas la palabra Abraham, el nombre Abraham, y ya sabes quién es. Es el patriarca, el padre de la fe, ¿sí? Es el mero de todos los hebreos, de los judíos actuales y anteriores. Entonces llevamos aquí tres situaciones. Primera,
que le dice a Abraham que se vaya de la tierra de donde estaba con sus padres. Acuérdense que pues Abraham era hijo de Taré, y fueron a parar a la tierra de Canaán. Acuérdense de que la tierra de Canaán era de otra línea, de uno de los hijos de Noé, de aquel que Dios maldijo al hijo de Cam. El hijo de Cam era Canaán, y así se llamaba ese lugar. Y ahí pues ahí había ido a parar Taré, que era el padre de Abraham, pero Dios le dice, vete de aquí, yo te voy a dar una tierra. Entonces, primero le da la indicación de que deje la tierra de sus padres. Después le dice que le va a mostrar una tierra que va a ser para él y toda su descendencia, que va a formar una gran nación. Y después le dice que lo va a bendecir. Le da esa bendición, y al darle esa bendición, pues vemos cómo se cumple eso de que pues, es muy famoso. Ahorita pues ya lo sabemos. Y nos menciona aquí también que todo aquel que maldiga a Abraham, al padre de la fe, que lo maldiga será maldito, y quien lo bendiga será bendecido. Eso es muy importante. Es una situación en la que nosotros debemos de entender que este personaje, el patriarca, Dios lo ha escogido para que de él salga una gran nación, que en la actualidad, bueno, en aquel entonces surgieron las 12 tribus de Israel, y en la actualidad sabemos de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, de uno de los 12 hijos, de Jacob, de las 12 tribus de Israel, y que es de Judá, y de esa descendencia viene nuestro Señor Jesucristo, que ya poco a poco lo vamos a ir viendo posteriormente en los demás capítulos del Génesis. Pero en este caso vemos como Abraham, pues después tiene un hijo, se llama Isaac. Isaac tiene otros 2 hijos, uno de ellos es Jacob, que es Israel, y Jacob tiene 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel, y uno de esos pues, es Judá, y esa es la descendencia. De su descendencia de Judá nace el rey David, y de la descendencia del rey David nace nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, les estoy adelantando algo de la historia, es para que ustedes tengan esto ya controlado, y vemos aquí entonces que hay varios puntos que el Señor está regalándole a Abraham. Y bueno, vemos como Abraham en el versículo 4, pues se sale de ahí, de donde como le había enseñado, le había dado la orden nuestro Señor. Dice que ahí tenía 75 años, son números muy cerrados, no dicen 72, 71, 76, ¿no? O sea, son números cerrados, pero que tienen un significado. Recordemos que el número 7 es plenitud y el número 5 significa el trabajo del hombre. Pero nos menciona aquí que se lleva a su mujer y también a su sobrino y todas sus cosas. Pues se mudan de lugar. Nos menciona que pasa por Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región, como lo estábamos diciendo, y en esa tierra el Señor le dice que va a tener su descendencia. Entonces pues Abraham, como agradecimiento, le construye un altar en honor al Señor, porque dice que ahí se le había aparecido. No nos menciona cómo lo vio Abraham. Esto es en el versículo número 7, para que lo sigan ustedes en la Sagrada Escritura. Dice que allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra te la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor al Señor. No nos menciona cómo fue esa aparición, ¿sí? No nos dice cómo lo vio, cuál era la fisonomía de nuestro Señor. Nosotros sabemos que a Dios nadie lo ha visto. Pero bueno, aquí dice que se le apareció, no lo sabemos cómo. Nada más nos menciona que Abraham vio al Señor. Ahí el Señor se le apareció. Bueno, aquí nos menciona también pues, que se fue a una región muy montañosa, pone su campamento en Betel, ¿sí? Y nos menciona también el lugar donde Abraham había construido otro altar e invocó también al Señor, y en ese lugar montañoso después sigue el camino poco a poco hacia la región del Negev. Llevamos 2 altares, entonces aquí es el inicio
de lo que nosotros ahora conocemos como ofrecimiento a nuestro Señor. Hay dos altares. El primero lo hace Abraham, después de haber hablado con Dios, de haberlo visto, y después cuando llega a la ciudad de Betel, al oeste, de donde él había acampado, en la ciudad de Jaí, al este, en ese lugar también Abraham construye otro altar. Y nos sigue diciendo, esto es muy importante también, porque dicen, ¿de dónde viene esta situación de los altares en honor a nuestro Padre Dios? Pues bueno, pues estamos viendo que es una forma de agradecimiento, ¿sí? Es todo nada más, es una forma de agradecimiento. No es una iglesia, no es un templo, no es una sinagoga, no es una parroquia, no, es un altar, son altares, ¿sí? Bueno, pero nos menciona también, más adelante en el versículo 10, que empezó a haber una escasez. Entonces, si el Señor lo pone en una tierra que no era muy fructífera, en la agricultura o para que el ganado subsistiera, nos haríamos esa pregunta de decir, bueno, ¿por qué puso a Abraham en un lugar así? Siendo que pues lo había escogido para una gran nación y lo está poniendo en un lugar que pronto iba a terminar la cosecha o los alimentos en ese lugar, no iba a haber una pastura para los animales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, podríamos empezar a decir eso, pero acuérdense que todo es precisamente para que el Señor nos alimente, nos dé la vida, y todo se hace por una situación, todo tiene un porqué, todo tiene un objetivo. Y bueno, aquí nos menciona que en aquel lugar pues empezó a haber escasez. Entonces pues Abraham decidió ir a Egipto, porque Egipto era un lugar en donde pues sí había todavía existencia de alimento, ¿sí? Había agricultura, había comida para los animales. Pero aquí nos menciona que Abraham, pues su esposa, le tiene una plática y le dice, tú eres una mujer hermosa y si te ven los egipcios, pues me van a matar sabiendo que yo soy tu esposo y se van a querer quedar contigo. Es la primera vez que vemos y que sabemos o que se nos indica en la Sagrada Escritura que una mujer es hermosa. Y nos está hablando de una hermosura física, no solamente una hermosura espiritual. Porque bueno, pues Sara ya después vemos que tiene una hermosura espiritual, pero vemos como aquí nos está mencionando que Sara es una mujer hermosa. La Sagrada Escritura no nos había dicho que la esposa de Noé fuera hermosa, que sus nueras de Noé fueran hermosas, y mucho menos nos dice que Eva había sido hermosa. Entonces, pues veamos cómo aquí la situación trasciende por el aspecto mundano, corporal, material. Y sí trasciende porque es muy importante entender que la hermosura de la mujer nos conlleva a unas situaciones incontrolables. Es parte de nuestros 5 sentidos, es parte de nuestra vida, en la que nosotros, como varones, debemos de entender que la belleza y la hermosura de una mujer nos puede tergiversar nuestra vida espiritual, nuestra moral, o puede hacernos caer en desequilibrio y hacer cosas desafortunadamente equívocas. No es mala la hermosura de una mujer, lo que es malo es que nos provoca un malestar, una equivocación a nosotros los varones. No podemos decir que los hombres hermosos a las mujeres les provoca un desequilibrio. Hasta ahorita no lo vamos a mencionar. Solamente estamos mencionando este aspecto porque es muy importante. Por eso Abraham le dice, tú eres una mujer muy hermosa. Si llegamos a Egipto, los egipcios te van a ver muy hermosa y al saber que yo soy tu esposo, me van a matar y te van a querer quedarse contigo. Entonces le pide Abraham a su mujer que diga que es su hermana, para que lo traten bien a Abraham. Es tu hermana, ay, pues vamos a ser el cuñado de Abraham, ¿verdad? Vemos cómo entonces Abraham aquí miente. Hasta este entonces, recordemos que todavía no se suscita el hecho de los 10 mandamientos. Eso es todavía posterior. Aunque aquí todavía ya se regía con comportamientos, con una cultura, con una forma de vivir honesta.
Y aquí Abraham, pues podríamos decir que comete un error por decir una mentira, o por no decirla y no decir la verdad. Llegan a Egipto, ¿sí? Y los egipcios pues ven que Sarai es muy hermosa, Sarai, porque está aquí, se llama Sarai. Y pues lo ven los funcionarios, la llevan al palacio, pero el faraón trata muy bien a Abraham, y no solo esto, sino que lo trata de comprar. No solamente le permite vivir, le permite comer, sino que por la hermosura de Sara, y pensando y sabiendo hasta este momento que era la hermana de Abraham, pues le regala ovejas, vacas, animales, esclavos y esclavas, porque existía la esclavitud, ¿sí? Asnos y camellos para poder transportarse. Es como si ahorita les regalaran a ustedes dinero, coches. Vamos a decir que los asnos y los camellos son los coches y las camionetas. Los esclavos y esclavas es como si dijeran, pues son los sirvientes, las chachas, los choferes, por decirlo de esa manera, y las vacas y las ovejas, que es el ganado, es para tu alimentación. Recuerden que la vaca pues produce leche, y ahí sacamos el queso y muchos otros alimentos, ¿no?, que se derivan de la leche. O sea que le da alimento, le da animales. Pero por causa de Sarai, nos menciona la Sagrada Escritura en el versículo 17 que el Señor castiga al faraón y a su familia con grandes plagas. Es la primera vez que vemos cómo Egipto es castigado con plagas. Ya después se suscita otra vez cuando en la época de Moisés, pero hasta ahí todavía no llegamos. Pero vemos cómo aquí Egipto le da hospedaje al pueblo hebreo, por decirlo de esta manera, a Abraham, a su gente, y por una situación mundana y corporal tienden a tener este suceso, este desequilibrio los egipcios, y Dios los castiga con plagas. Y dirán ustedes, bueno, ¿por qué no castigó a Abraham, siendo que él fue el que dijo mentira, y recibió gustosamente a Abraham todo lo que le dio el faraón, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo nosotros y estamos analizando aquí, pues sería una forma de crítica muy importante con respecto a la actitud de Abraham, que dice mentira para lograr algo, la supervivencia, ¿sí? Y aquí vemos cómo el Señor dice que castiga al faraón porque pues trata o quiere tomar como mujer a Sarai, que es la esposa de Abraham. Entonces vemos cómo después de las plagas, pues el faraón no nos menciona cómo se dio cuenta, por qué dictaminó que Abraham le había mentido, debió haber investigado, alguien le haber dicho. No nos mencionan todos esos datos, pero aquí nos menciona que le manda a hablar a Abraham y le dice que por qué ha hecho esto, que por qué le dijo que Sara era su hermana y no era su esposa. Y dice el faraón muy claramente aquí en el número 19, tú dijiste que era tu hermana y yo pude haberla tomado por esposa. Anda aquí, la tienes, tómala y vete. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abraham junto con su esposa y con todo lo que tenían. No se los retira, no se los quita todo lo que le había dado a Abraham, todo el tiempo que habían estado ahí. No es vengativo el faraón, simple y llanamente se da cuenta de que es una situación difícil, que es mejor que se vaya Abraham, no lo quiere tener ahí, que se vaya también su esposa, no lo mata, no lo hiere, y que se vaya. Vemos entonces que aquí hay una situación difícil de entender, aparentemente. Pero la situación importante es que Abraham tenía que llegar a Egipto para llevar a cabo una acción. Y viene una reacción de nuestro Padre Dios en contra de Egipto, en contra del faraón.
Muchos diríamos que por qué esa acción no fue en contra de Abraham, ya que él fue el que pidió que se mintiera. Ya lo vemos posteriormente, que Abraham y Sarai no podían tener hijos. Dirán ustedes, bueno, entonces ese fue el castigo de Sarai y Abraham. Muchos lo toman de esa manera, pero volvemos al punto de que ya todas las cosas están diseñadas y que ya Dios sabe por qué se hacen. Aquí lo que tenemos que aprender es que las actitudes equívocas provocan problemas, provocan situaciones conflictivas y nos debemos de marchar de una manera recta y correcta, con la verdad, para hacer las cosas bien y no caigamos en errores y provoquemos problemas, como Abraham provocó un problema a Egipto, de esas plagas. Todavía que les da asilo, todavía que le da casa, vestido y sustento, el Señor le manda a Egipto plagas por el faraón querer quedarse con la esposa de Abraham, Sarai. Dirán ustedes, pues, ¿por qué el Señor castiga a Egipto? Por sus actitudes de Egipto que había tenido en tiempos pasados, posiblemente. Su separación o su forma de vivir en Egipto equívoca. Y esto vino a suscitarse para que los egipcios se comporten, se mantengan en una forma benévola delante de las cosas de Dios, aunque ellos no tenían como Dios al Dios de Abraham, estaban lejos. Esto vemos que la gente que está retirada en la creencia de Dios vive de una manera distinta, alejada de Dios, sí, pero distinta, y que su comportamiento puede ser, al igual que nosotros que tenemos a Dios, correcto o incorrecto, y que su situación está más densa, más difícil, porque no está Dios con ellos. Aquí los egipcios reconocen, se dan cuenta que el Dios de Abraham es poderoso, es único. Para eso Egipto tenía que haber recibido a Abraham y su familia, para que se dieran cuenta que solamente hay un Dios todopoderoso. Ese fue el por qué tuvieron que recibirlo. Y tuvieron que recibir esos castigos de plagas para poderlos hacer entender, porque no crean que es tan fácil, no nada más van a llegar y decir, Dios todopoderoso es el único Dios, es el más importante, y este es tu Dios, cree, ámalo y sírvelo. No, ¿quién va? Pero al paso del tiempo, y cuando tienes situaciones, castigos, si es que así le quieres llamar, o situaciones conflictivas, y te das cuenta entonces de que Dios existe. Entonces hay respeto, hay conocimiento, algunos tendrán amor y algunos se convertirán. Pero en este caso los egipcios tenían que ver que Dios era todopoderoso. Y temieron a Dios, y por eso le dijeron a Abraham que se fuera con su mujer y todo lo que tenían. Y se dan cuenta cómo la acción de los egipcios en este momento, en este tiempo, no fue de venganza ni de odio, nada más. Dijo, vete de aquí. Y Abraham tenía que ir a Egipto para demostrar su situación humana, para demostrar su habilidad, porque el Señor le estaba ofreciendo a Abraham recuperar su tranquilidad como persona, con toda su gente, y pudiera él tener supervivencia con la ayuda de los egipcios. Porque Dios perdona y ya no extingue a los egipcios porque habían hecho su caridad a Abraham, a su mujer y a toda su gente. Por eso Dios solamente, las plagas fueron para removerles su conciencia, para hacerles ver que Dios es el Todopoderoso. Abraham miente
hay una situación conflictiva dentro de él. No debió haber hecho eso. Debió haber entendido y pedirle a Dios que al llegar a Egipto, pues las cosas marcharan de una manera distinta. Y vemos entonces cómo Abraham está poniéndose a prueba. El Señor lo está poniendo a prueba para que concluya en la vida de una manera, después que lo vemos, exacta. Todos tenemos errores, y vemos aquí a Abraham que tiene un error. Uno de tantos, aquí se menciona pues, que mintió, y su mujer lo mismo. Y ya vemos cómo después, pues hay situaciones de que no podían tener hijos. Y como les digo, muchos dicen, es precisamente la razón por qué Abraham llegó a Egipto diciendo mentiras. No se robó el ganado, no se robó los camellos, ni los asnos, no se robó nada. Todo se lo regalaron el faraón por la belleza de una mujer. Qué cosas, ¿verdad? En la actualidad, la mujer, su belleza no la ocupa para eso, ¿verdad? Para sacar cosas mundanas ni materiales. Pareciera como que estamos hablando de una comedia. Eso es lo que está pasando en este capítulo. Y bueno, pues entonces aquí sigue diciendo en el capítulo 13, cuando Abraham salió de Egipto con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región de Negev y su sobrino Lot se fue con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales de todo lo que había ganado, había obtenido ahí en Egipto, ¿se dan cuenta? Del Negev regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel, y ahí fue al lugar donde había acampado primero, entre Betel y ahí. Ese era el lugar donde antes había construido un altar. ¿Se acuerdan de los altares que habíamos hablado? Allí invocó el nombre del Señor. Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham, tenía muchas ovejas, vacas y gente que lo acompañaba y acampaba con él. Pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo, los cananeos y fereceos todavía vivían por allí. Los cananeos, acuérdense, de la descendencia de Cam. Así que un día Abraham le dio a Lot, tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas, por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía en Egipto, se parecía a Egipto, a donde habían estado. Esto era así antes de que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueran destruidas por Dios. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera Abraham y Lot se separaron. Se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala, cometía horribles pecados contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste, yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra, así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque te la voy a dar. Así pues, Abraham levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Manré, cerca de la ciudad de Hebrón. Ahí construyó un altar en honor del Señor. Este es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo 13 vemos otros puntos. Uno es que cuando salen de Egipto y van otra vez y regresan ahí en Betel y Jaí, en donde Abraham había construido un altar, y vuelve a darle gracias a Dios, porque pues ya tenía otra vez el sustento. ¿De dónde logró el sustento Abraham? De Egipto. Dios le dijo que se fuera a Egipto, Dios lo orilló a que se fuera a Egipto para que obtuviera el fruto, la agricultura, los animales, el sustento, para que obtuviera otra vez. Y de ahí él, siendo una persona buena y efectiva en las cosas mundanas,
del ganado y de la agricultura, obtuvo muchas ganancias y se volvió a enriquecer. Esto nos hace pensar que en la vida a veces nos va mal materialmente, económicamente, pero Dios es el que nos fija, es el que nos ayuda y Él es el que nos provee de todo para que podamos salir adelante una vez más. Y nos mueve y nos lleva al lugar exacto para que podamos ser otra vez personas con asistencia y que no suframos caridades o ausencias de casa, vestido y sustento. Entonces vemos cómo aquí nos menciona que regresan y van a ese altar y le da gracias a Dios a Abraham. Nos menciona también aquí que Lot será muy rico también y que tienen un problema porque el lugar en donde se encuentran pues es quizá muy pequeño para tantos que son y empieza a haber problemas. Y nos menciona aquí que los trabajadores de Lot, su sobrino de Abraham, y los trabajadores de Abraham empiezan a tener peleas porque pues sacan a pastar, sacan al ganado y se peleaban unos con otros porque querían el lugar más apropiado para los animales, porque querían tener la primicia de todo, unos y otros, y entonces Abraham le dice a Lot pues, que se tienen que separar. Esto es muy importante analizarlo, porque la separación a veces es muy necesaria para que no tengamos nosotros problemas, y aquí estamos hablando de un tío y de un sobrino, de Lot y de Abraham, y de sus cosas. Entonces yo diría, bueno, ¿y por qué tenían que tener esa separación de ellos si eran familiares? Pues aquí la situación impera de que todo se hace por una razón, y lo vemos como después Lot va a parar a Sodoma y Gomorra, en donde pues había ahí ciudades contaminadas, o por decirlo de esa manera, lugares en donde existía el pecado, ausencia de Dios, y no obedecían al Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre Dios. Así que Abraham le dijo a Lot, pues bueno, pues vamos, para que no haya pleitos, a separarnos. Agarra tu lugar para donde vas, si yo voy al norte, tú te vas al sur, y si yo voy al sur, tú te vas al norte. Y bueno, pues ya Lot escoge el valle. Aquí nos menciona que dice que tenía bastante agua y era como un gran jardín, se parecía a Egipto, ¿sí? Un pueblecito que se llama Zoar en aquel entonces, ¿sí? Y pues ahí se va cerca del Jordán. Abraham se quedó en Canaán, otra vez Canaán, acuérdense de ese nombre de Canaán. Y entonces Lot se fue al valle. Nos menciona aquí también que después Lot se fue y después el Señor le dijo a Abraham, desde el lugar donde estás, mira bien, el norte, el sur, todos lados, el este y el oeste, te voy a dar toda esta tierra para que tus descendientes, que no los vas a poder contar, porque no puedes contar el polvo, no puedes contar los granitos de la tierra, pues así va a ser tu descendencia. Pues recuerden que en la actualidad, todas esas tierras donde está Jerusalén, por todos esos lugares donde está el río Jordán, pues es la gente que se pobló hace 5,000 años. Y ahí siguen, unos dicen son palestinos, otros son árabes, otros son judíos, pues todos son descendientes de Abraham, todos son descendientes, y pues no se pueden contar. Y no solamente ahí, sino están regados por todo el mundo. Entonces se cumple esta bendición, este regalo que Dios le da a Abraham. Y fíjense cómo, siendo Abraham una persona, pues yo diría común y corriente, Dios la escoge para que sea el padre y la descendencia. Porque pues Abraham era hijo de Taré, y Taré venía de la descendencia de Sem, de uno de los hijos de Noé, del que recibió la bendición, y no de Cam, ¿verdad? Cam, los descendientes de Cam pues son los que están ahí en Canaán. Veamos entonces el capítulo número 14, en donde dice que en aquel tiempo Amrafael era rey de Sinar, Arioc era rey de Elazar, Kedorlaomer era rey de Alam, y Tilda era rey de Goim. Esos estuvieron en guerra en contra de Bera, y rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adam,
contra Semer, rey de Sedoboim, contra el rey de Bela, pueblo que también se llama Zoar. Estos 5 últimos juntaron sus ejércitos en el valle de Sidim, donde está el mar muerto. El rey Kedorlaomer los había dominado durante 12 años, pero a los 13 años los 5 reyes decidieron luchar contra él, y al año siguiente Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte fueron a la región de Astarot, Carnaim, y ahí derrotaron a los refaitas. Luego derrotaron a los susitas en Am. A los semitas los derrotaron en Sabe Kirarim, y a los oreos y los derrotaron en los montes de Seir, y los persiguieron hasta las llanuras de Param, que está junto al desierto. Al regresar Kedorlaomer y los que estaban con él llegaron a Mizpat, que también se llama Cades, y destruyeron todo lo que encontraron a su paso en la región de los amalecitas, y también hicieron lo mismo con los amorreos que vivían en la región de Hazeroam Tamar. Entonces los reyes de Sodoma y Gomorra, Adán, Seboim y Bela, fueron al valle de Sidim. Ahí estos 5 reyes pelearon contra Kedorlaomer, Tilda, Arfael y Arioc, que eran los 4 reyes de Elam, Goim, Sinar y Elazar. En todo el valle de Sidim había muchos pozos de asfalto natural, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron escapar de la batalla, fueron a caer en los pozos. Otros reyes escaparon a los montes. Los vencedores se llevaron entonces todos los alimentos y todas las cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra, y se llevaron allí. Como en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham, también se lo llevaron prisionero, junto con todo lo que tenía. Pero un hombre que había escapado con vida vino a contarle esto a Abraham, el hebreo, que vivía en el bosque de encinas de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y Abner, y ellos estaban de parte de Abraham. Cuando Abraham supo que su sobrino estaba prisionero, junto a los criados de confianza que habían nacido en su casa, que eran 318 hombres en total, y salió con ellos a perseguir a los reyes hasta el pueblo de Dan. Por la noche, Abraham y su gente atacaron por sorpresa a los reyes, los persiguieron hasta Joba, que está al norte de la ciudad de Damasco, y les quitaron todo lo que se les había llevado. Así Abraham libertó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y demás gente. Cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, y también Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dijo a Melquisedec: la 10ª parte de lo que había recobrado se lo da. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abraham le contestó: he jurado al Señor, al Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Yo no quiero nada para mí, excepto lo que ya comieron los criados. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Merre, ellos tomarán su parte. Bueno, entonces vemos cómo aquí en el capítulo 14 nos menciona los reyes que estaban por ahí, los lugares que se habitaban por ahí, y la situación conflictiva en contra de los reyes que luchaban unos contra otros, pues, en una guerra campal para quedarse con las tierras. Y vemos cómo Sodoma y Gomorra pues están por ahí y sufren esas calamidades. Y es derrotado el rey y los reyes que estaban ahí, y toman prisionero a estos reyes de Sodoma y Gomorra, pero también toman prisionero a Lot, al sobrino de Abraham. Y uno de los criados escapa, va y le dice a Abraham, y Abraham toma a esos hombres y va y les hace la guerra. 318 hombres en total. Los agarran por sorpresa y liberan a Lot. No solamente a Lot, sino a toda la gente. Y por eso aquí vemos cómo nos menciona en el versículo 17 que cuando regresa Abraham, Melquisedec nos menciona que es el sacerdote, lo sale a recibir.
en el valle de Sabe, que es el valle del rey, y que también era rey de Salem, Melquisedec, y él es un sacerdote de nuestro Señor Padre del Altísimo, y bendice a Abraham. Y le dice: que te bendiga Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, alabado sea Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos, por ir a liberar a Lot. Y Abraham le dice a Melquisedec que le da la 10ª parte de lo que había recobrado. Es como un diezmo. De aquí viene una bendición muy importante, la de Melquisedec hacia Abraham, Melquisedec siendo sacerdote. Entonces vemos aquí la primera acción de la bendición de un sacerdote hacia una persona. Y vemos también cómo Melquisedec, ¿sí?, saca pan y vino y bendijo a Abraham con esas palabras. Vemos cómo la bendición se hace, pero también la presentación del pan y el vino, que es el trabajo del hombre. Recuerden que Dios nos da la vid, las uvas, pero el hombre hace el vino, y Dios nos da lo necesario, el trigo, para poder hacer el pan, pero el pan lo hace el hombre. Por eso aquí vemos cómo en esta bendición se presenta también la palabra de Dios y el trabajo del hombre. Y se presenta aquí también por primera vez la acción de pagar un diezmo, de darle un diezmo a ese sacerdote. De ahí viene toda esta situación que en la Iglesia Católica en la actualidad se lleva a cabo, de darle un diezmo a la iglesia, ¿verdad? Para que lo tengan ustedes como nota, ¿sí? Ya ven que cada año piden los sacerdotes, que no sé para qué usan su dinero. Unos dicen que es para que va al Vaticano, y en el Vaticano es para preservar las áreas históricas que tenemos. Otros dicen que es para ayudar a todas las casas hogar, casas de ancianos, a toda la gente necesitada. Eso no lo sabemos. Aquí lo que sí sabemos es de que aquí se está presentando por primera vez el pagar el diezmo, o dar un diezmo. Y vemos aquí por primera vez que un sacerdote da la bendición, en este caso Melquisedec, que es rey de Salem y que es sacerdote del Altísimo, y bendice a Abraham. Aquí vemos como el rey de Sodoma le dice a Abraham: bueno, oye, pues quédate con todo, pero devuélveme a la gente, ¿no? A mis líderes, a mis personalidades, que en este caso eran Escol, Aner y Manre, que eran unos personajes muy importantes, que pues eran líderes, quizás generales, y con los cuales Abraham pudo llevar a cabo el rescate de Lot. Y aquí vemos entonces también denominado un secuestro, ¿verdad? Secuestraron a Lot al querer hacer la batalla contra ese pueblo, y ahí estaba Lot. Dirán ustedes: bueno, ¿por qué el Señor permite que Lot vaya a un lugar en donde va a haber guerra, donde hay guerra, a un lugar donde hay pecado, hay dificultades? Y vuelvo a repetirles, pues todas estas cosas se presentan precisamente porque Dios nos quiere presentar un formato, y entendamos que necesitamos de Él. En este caso necesitamos de Él para poder ser liberados. Lot, si no hubiera estado en ese lugar, ¿cómo hace la acción de liberación Abraham? No hubiese habido ninguna acción de liberación. Esos reyes habían hecho muy mal, porque la guerra es mala, la maldad es mala, en que quieran quedarse con las cosas de otras, porque desafortunadamente las guerras son así. Las guerras se dan porque los intereses económicos, mundanos y materiales se presentan en la visión del ser humano, y unos quieren quedarse con lo de los otros. Aquí el más fuerte es el que sobrevive, el más fuerte es el que domina, el más fuerte es el que esclaviza. Y pues esto es el tenor de siempre, de todas las guerras. Y esos reyes que habían vencido y habían secuestrado a Lot,
descendiente también de la estirpe de Sem, uno de los hijos de Noé, que en este caso pues, era el sobrino de Abraham. Abraham toma la decisión de irlo a rescatar y acabar con ese rey que había triunfado y que había acabado con la destrucción de esos lugares, de esas ciudades. Y no solamente salva a Lot, sino también salva al rey de Sodoma, ¿no? Bueno, y vemos cómo entonces aquí la situación es de que es muy importante darnos cuenta de que el Señor es el que participa en todas las acciones del género humano. En este caso nos está haciendo referencia la personalidad de Abraham, de su conducta, de su acción, de que es una persona que respeta, ama a Dios y que tiene la oportunidad de ser ayudado por Dios para llevar a cabo una proeza, y esta proeza fue liberar a Lot, que era muy importante porque ya lo vamos a ver después en otro capítulo cómo se presenta Sodoma y Gomorra y está Lot ahí. Todo esto que estamos analizando es parte de un inicio de lo que posteriormente vamos a entender, nada más que pues aquí lo estamos descifrando poco a poco, pero ya después lo vamos a entender de mayor forma. Y bueno, pues entonces Melquisedec aquí es el sacerdote del Altísimo, hace su bendición. La primera vez que vemos que hay pan y vino en esta bendición, y vemos cómo entonces no solamente es liberado Lot, sino también esas personas de Sodoma. No sé si vio el rey de Sodoma que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. ¿Por qué Sodoma y Gomorra vuelven a caer en el error, en el pecado, en la inmundicia? Vemos cómo Egipto vuelve a caer después de ver el poder divino. En la época de Moisés vuelven a caer en un error los egipcios. Y Sodoma y Gomorra vuelven a caer en un error. Eso lo vamos a ver posteriormente en otros capítulos. Pero bueno, hasta ahorita estamos viendo que el Señor te da pruebas de que existe. Te da pruebas de que está con nosotros. Te da pruebas de que Él es el Todopoderoso y de que debemos de estar unidos a Él para que nos vaya bien. Y no entendemos. Diríamos, los mexicanos somos los que tropezamos con la misma piedra, y vemos cómo los egipcios volvieron a tropezar con la misma piedra, y Sodoma y Gomorra volvieron a tropezar con la misma piedra. Vamos a leer por último el capítulo 15 y vamos a analizarlo, y hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Y dice: después de esto el Señor le habló a Abraham en una visión. Fíjense cómo Dios habla por medio de una visión. No tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. El Señor nos dice eso a todos, No solamente se lo dijo a Abraham, ahora nos lo dice a todos. Tu recompensa va a ser muy grande. Fíjense cómo le va a decir su recompensa. Qué amor tan grande el Señor le tuvo a Abraham, O sea, exageradísima, Mis respetos, la verdad. Bueno. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensas si tú bien sabes que no tengo hijos? Ah, ¿verdad? ¿Saben por qué no tuvo hijos? Ah, pues ahí viene la situación, ¿pero se acuerdan? Pues sí, pues por andar diciendo mentiritas, Ah, ¿es tu hermana? Ah, bueno, pues si es tu hermana, entonces no vas a tu esposa, entonces no vas a tener hijos, ni modo que tengas que hacer hijos con tu hermana, diría yo, ¿verdad? En un análisis muy concreto. ¿Se dan cuenta cómo ya vamos ensamblando los eslabones? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? El heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados, el heredero. Porque pues sí, se mueren, pues ¿quién se iba a quedar con la herencia? Pues los criados. ¿Ah? El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño, así que cálmate, le dice el Señor. Entonces el Señor se llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, pues bien así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor. Fíjense cómo Abraham dice: bueno, pues tú lo dices, Señor. Y por eso el Señor lo aceptó como justo. Dice, bueno, se dan cuenta cómo Abraham tuvo que pasar por situaciones conflictivas, pero al final de cuentas como que ya tomó la forma correcta enfrentándose o enfrente de Dios. Después nos sigue diciendo aquí
en el número 6, que Abraham creyó y por eso el Señor lo aceptó como justo. Y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como herencia. Pero el Señor Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar la tierra? Contestó Abraham. Yo creo que estaba diciendo, bueno, pues dame un certificado, ¿verdad? Un título de propiedad, ¿no? Y Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, de 3 años cada uno. Fíjense, tres animales, una ternera, una cabra y un carnero, de 3 años cada uno. El número 3, que significa poder, y que es el número de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también una tórtola y un pichón. Nada más una tórtola y un pichón, pues una paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad, o sea, partió a la mitad la ternera, la cabra y el carnero, y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las alas. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Olían la carne muerta. Era un sacrificio, era un ofrecimiento. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. Pues sí, el cansancio. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Abraham. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero, y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. ¿Cuándo se cumplió eso? Pues sí, pues cuando fueron a parar a Egipto otra vez y se aventaron 400 años. Le hubiera dicho, otra vez vas a regresar a Egipto y vas a ser esclavo. Yo voy a decir a Abraham, uy, mis descendientes van a volver a sufrir. Oh, qué barbaridad. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos. Otra vez los va a caer. Pobres egipcios, ¿no? Ahora sí que los agarraron como conejillo de indias. ¿Qué va a hacer los esclavos? Y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que a ti te toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano. Y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado el colmo, la maldad de los amorreos. Es lo que les decía, Sodoma y Gomorra. Y ahí seguían con la maldad, bueno, y los amorreos también. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por el medio de los animales partidos. No es que Abraham haya prendido esas antorchas, era el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo que pasaba por esos animales que estaban partidos a la mitad, excepto las aves. Dios estaba haciendo su presencia en una forma de fuego, del fuego del Espíritu Santo. En aquel mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el río grande Éufrates, es decir, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Todos acaban en neos, en zeus, ¿verdad? Bueno, aquí el Señor entonces ya está haciendo una especificación de la tierra que le va a otorgar a Abraham. Pero aquí lo importante es ver cómo el Señor le han ofrecido un sacrificio, que el Señor le ha pedido a Abraham que le dé una ternera, una cabra y un carnero, y una tórtola y un pichón. Son 5 animales que habían sido criados por ¿quién? Por el hombre. Entonces es el trabajo del hombre y la crianza de sus animales. Los parte a la mitad como signo de la igualdad, como símbolo de que el hombre y Dios están ahí. Es un ofrecimiento. Una mitad es Dios y la otra mitad es el hombre. Somos imagen y semejanza del Señor. No parte a la mitad las aves por el respeto que se tiene al simbolismo que tenemos de la paloma, que es la imagen del Espíritu Santo. Recuerden que la paloma fue la que trajo una ramita a Noé para decirle que la tierra estaba seca, que ya podía salir de la barca y que ya no estaba inundada la tierra.
la paloma. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico que tenemos en el Génesis anterior? Digo, en los capítulos del Génesis que hemos visto anteriormente. Y nos menciona aquí también, muy claramente, le dice a Abraham en qué lugar va a estar, en un lugar de un país extranjero, y le profetiza que sus descendientes van a sufrir ahí 400 años. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué el Señor los lleva ahí y los hebreos 400 años sufren esclavitud? Pues por la acción de Abraham y Sarai de haber llegado ahí y haber recibido de una manera no muy honrosa toda ese regalo que el faraón le dio a Sarai, a Abraham, pensando que era su hermana y creyendo que no había problema. No es un castigo, sino a toda acción viene una reacción. Y aquí vemos la reacción. Y dura a las generaciones de Abraham. Abraham tiene una equivocación, pero también tiene muchos aciertos. Al hacer un altar, al hacer otro altar, adorar al Señor, aceptar las cosas después ya, cuando aprendió, que es todo lo que nos pasa a nosotros, al final de cuentas. Al principio conocemos a Dios de una manera o cometemos muchos errores, pero poco a poco nos vamos puliendo y poco a poco vamos acercándonos más al Señor y lo que hayamos cometido, pues se nos va a revertir. Recuerda que con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. Al que espada mata, espada muere. Entonces todo lo que hagas, te lo van a hacer. Si haces el bien, te van a hacer el bien. Si haces el mal, te van a hacer el mal. Y todo esto se va suscitando. Se dan cuenta cómo entonces por eso el Señor le dice que también va a castigar a los egipcios. Otra vez, bueno, aquí no dice que sean egipcios, todavía no le dice. Ya después lo sabemos nosotros que si fueran ellos. ¿Y por qué los vuelve a castigar? Pues porque vuelven a perder esa información de que hay un Dios todopoderoso y ya lo sabían los egipcios. No, pero pasan las generaciones y ellos no lo aceptan, aunque es un pueblo extranjero, no lo aceptan, pero tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, de amar a Dios y servir a Dios. Así pasa en la actualidad, hay gente que no acepta a Dios y vive lejos del Señor y tiene la oportunidad de conocerlo, de amarlo y servirlo, y de todas maneras pues se van y no lo tienen y vuelven a caer en el error. Pues así les pasó a los egipcios, y bueno, pues vemos cómo los vuelve a castigar. Y se acuerdan que también fue con plagas. Eso ya lo vamos a ver posteriormente. Pero también le profetiza y le dice a Abraham que tú vas a morir en paz cuando ya seas muy anciano. Pero le menciona que después de 4 generaciones van a regresar otra vez. Pues sí, se acuerda que Moisés saca al pueblo hebreo de Egipto y regresan a la ciudad. Pero duran 40 años vagando hasta que el Señor le dice ya, ahora sí. Ya lo veremos después en el capítulo cuando lo leamos y cuando lo escudriñemos y lo interpretemos. Y aquí nos menciona el lugar exacto. Dice, esa tierra te daré a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y nos menciona quiénes son los que habitan ahí, ¿verdad? Ceneos, ceneseos, los cadmoneos, los hititas, etcétera, etcétera. Entonces, que quede claro que el Señor, todas las cosas que nos indica que hagamos, tienen una razón de ser. Hasta ahorita aquí pues hemos visto varias acciones. Ustedes se van a quedar así como diciendo, híjole, entonces si yo hago algo mal es para algo. Sí, pues a lo mejor para que recapacites, para que te arrepientas y para que te levantes. Si es una cosa bien, sí, es para que recibas bendiciones, para que el Señor esté agradecido contigo y te llene de fortuna. No fortuna mundana, posiblemente también como Abraham, pero más bien fortuna espiritual y satisfacción, y te llegue tu salvación. Todo se mueve porque así Dios quiere que se mueva. Entonces, pues, entendamos las lecturas que hasta aquí en el capítulo 15 del Génesis nos están mencionando varios puntos que son muy importantes, que no los olvidemos, que los tengamos nosotros siempre presentes. Nuestro Padre Dios siempre está con nosotros y todo lo mueve nuestro Padre Dios para nuestras necesidades, para nuestra salvación.
Y el Señor nos va escogiendo así como escogió a Abraham en ese tiempo, en ese entonces, y vemos también muchos puntos muy importantes. Espero que hayas entendido este mensaje. Que Dios te bendiga.